Como hemos estado estudiando en la palabra de Dios, viendo el fruto del Espíritu, que nosotros comentábamos y como nos dice la palabra de Dios es uno, el fruto del Espíritu, y que se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ya hemos visto el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz. Tres cosas que se manifiestan en nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Cuando viene la salvación a nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro ser y empieza a haber un amor. Amamos al que antes no nos caía bien incluso, porque realmente nos sobra el amor. El gozo, la paz. Pero también necesitamos producir paciencia en esta vida. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó en este mundo. Jesús cuando oraba le decía al Padre, no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los libres del mal. Y Jesús un día le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero mi paz les dejo y mi paz les doy. Solamente necesitamos esa ciencia. Por eso paciencia es la ciencia de la paz. Es saber tener paz en toda circunstancia. Y quiero que comencemos hoy en Hebreos 10:36. Por lo tanto, el tema de hoy se titula El fruto del Espíritu, paciencia. Hebreos 10:36 nos dice la palabra de Dios, porque les es necesaria la paciencia. Es algo que nos va a ser muy necesario en esta vida y en este mundo. Les es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengan la promesa. En esta vida, en este mundo, la iglesia de Cristo, los cristianos, necesitamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos aprender. Por eso el Señor nos dejó su palabra, para que le conozcamos bien qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad en pocas palabras. Y de ahí nosotros aprendamos poco a poco en caminar en obediencia, dejando nuestros propósitos, nuestros gustos, dejando por completo, soltando nuestra vida. Aprender a decir, llegar un día a decir como un apóstol llamado Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Ya se murió el yo. Me morí juntamente con el Señor y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, es decir, en este mundo, lo que estoy viviendo, solamente lo vivo en la fe. Solamente voy viviendo por fe, solamente voy confiando en Dios en todo tiempo, solamente voy agarrado, tomado de la mano del Señor hacia adelante. Venga lo que venga, pase lo que pase, aunque me maten, y lo que pasó al final, ¿verdad? El mismo Nerón lo mandó a decapitar. Les es necesaria la paciencia. Esto nos dice la palabra de Dios. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Lleguemos un día a la meta. Entremos al cielo. En pocas palabras, ¿verdad? A grandes rasgos. Nos es necesaria la paciencia. Porque muchos van a decir, Señor, yo te obedezco tanto. Señor, mira, yo oro todos los días, leo mi Biblia, casi no te fallo. Muchos van a decir, ¿verdad? Pero tengo tantas dificultades.
tengo tantos problemas, pero es tan dura la lucha. Pues sí, por eso está escrito esto, Te va a ser necesario ser paciente. Va a ser necesario que produzcas y produzcas y produzcas paciencia. Tener paz en medio de cualquier cosa. Porque tú, si estás haciendo la voluntad de Dios, vas a obtener al final de cuentas. Eso es lo importante, ¿verdad? Ahora, digamos, soy alguien que pierdo la paciencia, que no puedo ser paciente, que termino alejándome de Dios. Pues, ¿qué cosa voy a obtener? Pues lo peor de lo peor, ¿verdad? Llegará el día en que Dios me diga, apártate de mí, ¿no? Imagínense. Pero el cristiano es esto, para el cristiano es esto. Nos va a ser necesaria la paciencia. Porque aquí en el mundo todo viene en contra. Alguien decía, ¿verdad?, que el cristiano es como los salmones que van contra la corriente, que tienen que ir saltando obstáculos, pasando todo tipo de peligros para llegar a la meta. Jesús lo dijo de esa manera también, ¿verdad? Por eso él decía, bienaventurados los que serán vituperados por causa de mi nombre. Porque él sabía todo lo que viene para alguien que decide seguir a Jesús. Para alguien que busca obtener esa promesa. Entonces, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan su recompensa, su promesa, tal como el pueblo de Dios, ¿no? Te vas a ir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa esto? La tierra prometida, el lugar donde se acabará tu aflicción. Imagínese un pueblo esclavizado, 400 años esclavizados. ¿Cuántas generaciones no conocían lo que era la libertad? No sabían otra cosa el pueblo de Israel más que trabajar de sol a sol, y mientras estaban trabajando, estar siendo latigueados, golpeados, esclavizados. No sabían lo que era sentarse un rato a descansar, mirar el atardecer tranquilamente, tomarse su agüita. No. Pero había una promesa. Yo voy a venir y voy a visitar a mi pueblo, lo voy a sacar y lo llevaré a una tierra donde van a vivir en paz y donde todos vendrán en sobreabundancia para ellos. Pero tienen que obedecerme. ¿Y qué pasó? El mismo Dios lo dice por ahí en Hebreos, ¿verdad? Que ahí fueron cayendo poco a poco sus cuerpos, ¿verdad? Fueron cayendo, dice, sus cuerpos. Ahí en el desierto fueron quedando. No obtuvieron esa promesa. Pero a nosotros hoy en este día nos dice, hay una tierra prometida para la iglesia, para el cristiano. Esa promesa, pero te va a ser necesario, hermanito mío, la paciencia. Y dice el versículo 37, Hebreos 10:37, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Te es necesaria la paciencia porque ya viene el que debe de venir. Cristo vendrá por su iglesia. Y dice el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede,
no agradará a mi alma, dice Dios. Debemos de darnos por entendidos que nuestra vida debe ser caminar por fe. De una manera incierta, no sabemos lo que nos espera, no sabemos a dónde vamos, no sabemos lo que vendrá. Eso es cuando nos confiamos en Dios, ¿verdad? Confía en el Señor, fíjate de todo tu corazón en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, ni en tu propio entendimiento, ni digamos, ¿verdad? Esto es mejor para mí. Cuando alguien dice, es que esto es mejor para mí, es lo peor para él. Realmente así es. El justo debe de vivir por fe, debe de decir, lo mejor para mí es solamente seguir al Señor, seguir en obediencia a la palabra, seguir en la iglesia. No sé qué vendrá, no sé cómo le voy a hacer, no sé qué. Justo así pasa. Cuando se abre una congregación, llega uno a decir, no sé ni cómo se le va a hacer, pero cuando usted pone su vida en las manos del Señor, no sé ni cómo. Pero el justo debe vivir por fe. Pero al justo le es necesaria la paciencia, solamente esperar a que llegue la bendición. Y si retrocedemos, y si decimos, bueno, ya mejor ya mejor ya no. Mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no me porto bien, mejor ya no busco a Dios. No fuiste paciente, simple y sencillamente. Se acabó esa paciencia. ¿Va a haber promesa? ¿Va a haber tierra prometida? No. Bueno, seguimos. Santiago 5:7 en adelante, hasta el 11. Santiago 5, versículo 7 dice de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo se te debe de acabar la paciencia? Hasta la venida del Señor. Todo lo que te pase, bueno, no te preocupes, hasta la venida del Señor. Tú debes de seguir luchando. La vida cristiana no es fácil, claro, para nadie, es una lucha contra todo. La peor lucha contra nosotros mismos. La peor lucha es personal, la que se libra en la mente, ¿verdad? La que se libra en el corazón también. Es que yo quiero esto, es que a mí me gustaría dormir más, pero no, párate a orar. Es que a mí me gustaría quedarme en la casa ahorita el domingo, así. Es que, no te preocupes, llegará el día. Bueno, fíjese, ¿a dónde vamos nosotros? Al reposo, a la tierra prometida, a un lugar de reposo. ¿Qué dice la palabra? No habrá ya más llanto, más dolor, más tristeza. No habrá muerte. ¿Qué habrá solamente? El Señor extenderá su tabernáculo, su carpa, dice, y los guiará a fuentes de agua viva, pastos, y los hará reposar de todos sus trabajos, de todas sus obras descansarán. Seremos ahí consolados. Toda lágrima que aquí derramamos mientras luchábamos, el Señor la enjugará ese día. El Señor se acordará. Es que esto, ¿de qué se trata eso? Dios dirá, mira hijo, bien, aquí sufriste, aquí lloraste, aquí te tiraste en el piso a gritar, a llorar y dijiste, Señor, pero sea tu voluntad.
Hágase como tú quieres, no como yo quiero. Y se recordará y Dios ahí enjugará toda lágrima. Pero nosotros ahorita tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y luego nos da un ejemplo, ¿verdad? Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Cómo labraban en aquellos tiempos? La esperanza de todo un año de comer durante todo un año era su cosecha, su siembra, ¿verdad? Y esperar hasta que lloviera. Llegara la lluvia en su tiempo, o como dice acá, la lluvia temprana o la tardía. La que ya cuando ya no hay esperanza para la tierra, llegaba y obtenía el fruto precioso. Así nosotros también, ¿verdad? Necesitamos llegar a obtener ese fruto precioso, aguardando con paciencia esa lluvia. Y dice el versículo 8, así también ustedes tengan paciencia y mientras tanto, ¿qué? Afirmen vuestros corazones. Eso es lo importante. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Qué cosa es esto de afirmar mi corazón? Que esté fortalecido, que esté fortalecido mi corazón, que esté amando a Dios por sobre todas las cosas, poniendo a Dios en primer lugar, que esté obedeciendo ante todo la palabra, ante todo y contra todo, que de verdad amemos a Dios. Tengan paciencia y afirma tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. Y luego nos dice el versículo 9, un hermoso consejo. Hermano, no te quejes, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. Porque la paciencia que aquí vamos a tener va a incluir, ay, mi esposita, mi esposito, mi hijo, mi hija, mi hermano al de la iglesia también, aquel que es un poquito ahí que me desespera un poquito, pero con amor y paciencia, hermano. En eso sí debemos afirmar nuestros corazones. Porque si quejándonos unos contra otros, ¿qué dice acá? Para que no seáis condenados, Aquí el juez está delante de la puerta. Aquí está Dios, Él sabe. Él te está viendo. Queremos llegar un día y que el Señor enjugue nuestras lágrimas, ¿verdad? Que diga, bueno, tú soportaste con paciencia, ¿verdad? Así como decía en Apocalipsis, ¿no? Hijo mío, tú has soportado con paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Uy, qué hermoso, qué bendecida iglesia, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí ya. Entonces nosotros no quejándonos unos contra otros. No diciendo, pastor, mire, es que mi esposa, híjole, es que mi esposo me saca canas verdes. Claro, es que tendremos que tener paciencia.
Y usted sabe que Dios procurará que esa paciencia esté bien pulida, ¿verdad? Dios nos va a ayudar a que, si no queremos dar paciencia, Dios nos va a dar más hermosas circunstancias para que crezca nuestra paciencia. Dice el versículo 10 algo muy hermoso, escúchelo. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahí está, hermano. Si tú dices que sufres, voltea a ver a los profetas. Voltea a ver nada más a Jeremías. ¿Cómo le decían a Jeremías, no? Dice, mis propios hermanos, los que yo amaba, los que yo confiaba, se han volteado contra mí y me han dicho, tú no hablas en el nombre del Señor. ¿Qué decía Jeremías? Un día cuando dijo, ¿no? Ya no voy a hablar lo que me diga, Señor. Pero ¿qué dijo después? Mas la palabra era como un fuego que me quemaba dentro y yo tenía que decirla. Un día dijo él, ya no, se acabó, porque todos se me vinieron en contra. Cuando empezó Jeremías a profetizar, todos, su propia familia se le fue encima. Sus propios amigos. Bueno, veamos a los profetas. ¿Y cómo acabaron todos? Muertos todos. Perseguidos y matados al final de cuentas porque ellos nada más obedecían en decir la palabra del Señor. No decían otra cosa. Y la decían para el bien de las personas, del pueblo. Era por su bien que les daban aquellas advertencias. Pero el pueblo, imagínense, la ceguera espiritual. Pues si sientes que sufres, voltea a ver a los profetas, dice acá, ¿ah? Luego el versículo 11. ¿Quieres ver a alguien? ¿Quieres tener un buen ejemplo? Dice el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Ya escuchaste de la paciencia de Job? Dice acá. Bueno, ¿quieres ver a alguien que sí sufrió de verdad? Para que tú sepas que estás en la gloria. Voltea a ver a Job, dice aquí. Y mira su paciencia. Yo me acuerdo que un día una persona me decía, no, hermano, yo no quiero mejor volverme cristiano para no sufrir como Job. Me dijo un día así. No quisiera que me pasara algo que le pasó a él. Pero la palabra misma nos lo dice, no te preocupes. Dios no le da más sufrimiento a alguien que no lo puede soportar. Más de lo que podemos resistir. Lo que pasa es que Job sí podía resistir mucho, por eso le dio mucho. Pero lo importante es esto. Pero ya viste el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Al final de cuentas, ¿cómo vivió Job? Dice que todavía vivió otros 120 años más. Imagínense. Después de todo lo que le pasó, 120 años de en extremo bendición. Así que aprendamos a tener paciencia. Veamos esos ejemplos. Que Dios al final es misericordioso, muy misericordioso y compasivo. Y que nosotros aprendamos
a producir ese fruto, la paciencia, sobre todas las cosas. Porque decíamos que la lucha está en la mente, en el corazón. ¿Usted recuerda aquel versículo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Porque de él, bueno, Proverbios 4:23, ¿no? Y 24 para que lo veamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa esto? Que en tu corazón es donde va a venir la salvación. Si tú resistes, si tú eres paciente y obediente. Porque con paciencia debe de venir también obediencia. Viene también tomar su cruz. Seguir a Cristo cada día. Y en el corazón, si lo guardamos para Dios solamente, manará vida. Y dice el versículo 24, ¿verdad? Aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Ay, de dónde? De la boca, Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Qué importante es esto. ¿Cómo dice que alejemos, siendo pacientes, qué debemos alejar de nosotros? La perversidad de la boca. Y alejar la iniquidad de los labios. Porque ahí se ve quién es paciente y quién no. Cuando alguien grita, ¿usted cree que tiene paciencia? Cuando alguien se desespera y pelea y pues no, ¿verdad? No hay paciencia. La lengua, fíjese qué importante es la boca y la manera de hablar, ¿verdad? Mire, veamos un poquito Santiago 3:8. ¿Qué nos dice de la lengua, Porque hay un fruto de labios, hay un fruto que sale de la boca. Todo lo que sale de la boca del hombre, dice, del corazón viene, dice el Señor, ¿verdad? En Santiago 3:8 dice que pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Es un mal que difícilmente se puede detener. Llena de veneno mortal, así está la lengua. Dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Imagínense. Dice el versículo 2, fíjense, que qué importante es que estudiemos todo esto. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo? Pues sí. Pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo se ve que alguien es maduro espiritualmente, que alguien tiene dominio propio ya en su corazón, que alguien tiene templanza? Cuando sabe controlar ¿qué? Su lengua. El que sabe refrenar, el que sabe controlar, el que no ofende de palabra, es varón perfecto. Mujer también, no se excluyan también ustedes. Capaz también de controlar todo su cuerpo, todo lo demás.
Va a haber templanza, dominio propio, los frutos más de mayor bendición, que llegaremos a ellos también, después, a ver la bendición que trae esto. Fíjese qué hermoso, El versículo 13 también, que nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién de verdad es alguien sabio y quién entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí se ve la mansedumbre. Que se vea cómo habla. Ahí el versículo 17 también, bueno, para finalizar esta parte. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, llena de paz, ¿verdad? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alguien que ya es sabio y entendido, alguien que ya sabe controlar sus emociones y su boca, tiene esta sabiduría. Hay paz, paciencia, es pacificador. Bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Amable, benigno. Qué hermoso. Porque mire, la advertencia es fuerte. En Mateo 24:10, cuando Jesús está hablando de las señales del fin, nos dice estas palabras, Recuerde, estamos hablando el fruto del Espíritu, paciencia. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Para que usted se dé cuenta que no podemos andar odiando a nadie. No podemos andar guardando rencor a nadie. Muchos tropezarán. ¿Qué significa esto? Ellos creerán que van a llegar a la promesa, van a obtener la promesa, que van a llegar allá a la meta. ¿Y sabes qué? Nunca os conocí. Uy. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros. Sí, habrá odios en la iglesia, uy, sí. Rencores, sí. Todo por no producir paciencia. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no amaré a mi hermano como Cristo amó a su iglesia. Como el Señor nos dijo, ¿no? Ámense de unos a otros como yo los he amado. No, estarán chocando todo el tiempo. Pero usted sabe el siguiente versículo, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjese cómo dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es más precioso y valioso para Dios alguien que tarda en enojarse que aquel Sansón, ¿no? Que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu. Este es quien sabe controlar, quien sabe tener paciencia. Se enseñorea de su espíritu, que el que toma la ciudad. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.
Porque tener el fruto de la paciencia es saber dominar su espíritu, saber dominar la carne, saber dominar la lengua, saber dominar todo. El dominio propio. Que Dios nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio, para que de verdad se vea que somos cristianos, para que de verdad sepamos, porque ¿qué nos decía? Recuerde al principio, ¿verdad? Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Nos va a ser necesaria la paciencia. Si algo necesita el cristiano en el día de hoy, en todo tiempo, es paciencia. Porque las cosas no son fáciles, porque decíamos que vamos en contracorriente, porque la lucha se pone fuerte. Lo importante es el consejo que nos da la palabra. Gálatas 6, 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9, ¿verdad? Y aquí nos dice, no os engañéis. No te engañes, hermano. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí el versículo 8, ¿qué decía? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es sembrar para su carne? Eso, ¿verdad? Seguir con la boca, seguir peleando, seguir haciendo daño, seguir teniendo rencor, coraje contra aquel, contra el otro. Seguir con esas ganas de ahorcar, ¿verdad? El que siembra para el espíritu, ¿cómo es esto? El que está con paciencia. Te tengo paciencia, hermanito. Con mucho amor, de verdad. Eso es sembrar para el espíritu, ¿verdad? Seguir esforzándose con paciencia en buscar a Dios cada vez mejor, en obedecer mejor la palabra. Y al final leíamos el versículo 9, ¿verdad? No te canses, hermano, de hacer el bien. Pero es que aquel me hizo. No, tú no te canses de hacer el bien. Pero es que me dan ganas nada más de. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Si no decimos un día, sabes que ya me cansé. A su tiempo cosecharemos la bendición. El perdonar muchas veces es una buena siembra, ¿Quieres ganarte un buen amigo en quien puedas confiar? Perdona lo peor que te hayan hecho a alguien, demuéstrale que le amas en el Señor y verás. Si quieres tener también bastantes discípulos, es decir, personas que discipules y todo, que los traigas a los pies del Señor, pues también eso se puede hacer. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Mire Efesios 4:2, ¿qué dice? Esto es el mandato para nosotros, Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
demostrando amor, soportándonos con paciencia unos a los otros en amor. Así nos quiere ver el Señor, ya que nosotros pues realmente sí, pues tendremos lucha. Vendrán momentos difíciles, habrá de todo. El enemigo va a usar, bueno, el enemigo no va a llegar y él se va a aparecer así y nos va a hacer la guerra. No, aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿a quién va a usar? A los que nos rodean muchas veces, ¿verdad? A las personas que están cercanas. El enemigo va a usar eso para que tengamos lucha. Pero la instrucción es esta: con humildad y mansedumbre, un buen dominio, como leíamos ahorita, para poder soportarnos con paciencia unos a otros en amor. Y es que todo esto va de la mano, por eso es un fruto, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, en adelante. Bueno, vamos a 2 de Timoteo 4, 2 al 5. 2 de Timoteo 4, del 2 al 5. Y mientras tanto, en lo que estamos aquí con luchas y todo, pero con paciencia, ¿qué tenemos que estar haciendo? Lo mejor que podemos estar haciendo nosotros es esto: que prediques la palabra, que instes, o sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. De verdad que es que solamente así se puede. Que ya lo invité 5 veces y no quiere venir a la iglesia, pues a estar insistiendo a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Decíamos que esa palabra que es, quita los argumentos. Quita argumentos. Pues, tanta gente dice, pero es que así nací yo y que tengo de seguir aquí, que redarguye, quita, destruye esos argumentos. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Enséñales lo que dice la palabra, es lo único. Así van a conocer a Dios las personas, solamente. Redarguye y reprende. Claro, aquí Pablo le decía a Timoteo, quien era un pastor, ¿verdad? Uno de los pastores de su equipo que tenía Pablo: exhorta, eso sí, con toda paciencia y doctrina. Nadie quiere ser exhortado en este tiempo, Nadie quiere ser reprendido en este tiempo. La mayoría de las personas dicen, es que en la iglesia nada más puro quieren que yo cambie. Si así estoy bien a gusto. Pues sí, realmente eso piensan las personas, ¿verdad? Así estoy bien, así me voy a ir al cielo, dicen mucho, ¿verdad? Pero se debe hacer esto: exhorta con paciencia, toda paciencia y doctrina. El versículo 3 dice, porque vendrá tiempo. Este es ya el tiempo, Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina o la enseñanza de la palabra perfecta nos enseña que debemos cambiar, porque si no, no podremos entrar en el cielo. Jesús decía, el que no nace de nuevo no puede entrar al cielo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Dejarte transformar por el modelo de la palabra de Dios. Esa va a ser nuestra nueva manera de pensar, de actuar, de ser, de vivir. Y nacerás en el Espíritu.
vendrá el Espíritu de Dios y te renovará. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Vendrán muchos que les enseñarán conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus pasiones y deseos. Es decir, les dirán: no te preocupes, así está bien, así estás bien. Mira, nada más, vamos a hacer esto, vamos. Dios te ama, Dios te ayuda, Dios te bendice, Dios te saca del lodo cenagoso, Dios te ayuda. Sí, pero necesitas transformar tu vida, porque si no, Dios no va a hacer nada. Pero esa parte nunca se las dicen, ¿verdad? Entonces es algo que está pasando ya en estos días, en este tiempo. En estos momentos pasa eso en muchas iglesias y mucha gente y todo, y porque están a gusto, contentos, porque no se les redarguye, se les reprende, se les exhorta. Solamente se les dice que Dios los bendice, los ama, los ayuda, y no se preocupan esos maestros porque haya cambios, porque haya fruto en las personas. No se desgastan ellos, Qué fuerte, ¿verdad? Pero es la pura verdad. Bueno, el versículo 5, que esto es lo que debemos estar haciendo: teniendo paciencia con todos, luchando contra todo y todo, pero aún así predicando, hablando la palabra con toda paciencia. El versículo 5 dice: pero tú seas sobrio en todo, mantente alerta, despierto, en santidad, cuida tu salvación. Eso es ser sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Cuántos cristianos ya dejaron o nunca le han llevado el evangelio a nadie? No, es que me da pena porque el otro día me vieron ahí que estaba yo ahorcando a mi esposa. Es que me escucharon que estaba yo diciendo unas palabras que a veces pasa todo esto, ¿no? Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cristo nos dijo de esta manera. Bueno, ya vamos terminando. Mateo 24, 42. Y es que de verdad, ¿por qué los cristianos ahora no evangelizan? Porque muchos se avergüenzan de su conducta. Muchos todavía están luchando. Muchos dicen: hasta que ya el Señor me transforme bien, entonces sí, voy a predicarles a las personas. Pero no, tenemos que en todo tiempo estar llevando la palabra. Bueno, Mateo 24, 42, Jesús decía: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis la hora. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿verdad? ¿Y cuándo será? ¿Cuándo? ¿Qué señales habrá y cuándo será el día? Queremos fechas, horas. ¿Quién no quiere, verdad? Fechas y horas para esa hora ponerse bien con Dios. No, Jesús nos dijo esto: tú vela en todo tiempo, porque no sabes. Porque vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos lo esperes. Vendrá el Señor por su iglesia. Y pasarán dos cosas cuando Jesús venga. Una de ellas es que nos dijo: cuando ustedes vean todas esas cosas, levanten los ojos, porque su salvación ya está a la vuelta de la esquina. Gócense porque ya viene.
Pero cuando venga también dijo el Señor que habrá mucha lamentación en la tierra. Muchos se lamentarán. Todas las tribus, todas las naciones, todos se lamentarán cuando haya venido Cristo, y sobre todo aquellos cristianos que se quedaron. Imagínense. Porque ¿qué dijo él? Estarán dos en una cama durmiendo, y uno será tomado y el otro dejado. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo? Si parecían un buen matrimonio, ¿verdad? Pero se daban tremendos agarrones ahí. Bueno, lo importante es que velemos, porque vendrá aquel tiempo, ¿verdad? Miren qué hermoso. Bueno, para terminar, Proverbios 10:28. Qué bonito nos dice acá. La esperanza de los justos es alegría. Lo que espera un justo es motivo de alegría. Lo que nosotros, la iglesia del Señor, estamos esperando nos es motivo de alegría. Decía Pablo, yo ya quisiera más bien estar allá, pero tengo que seguir todavía aquí un poco más. Pero miren ya cuánto tiempo pasó de que se fue. ¿Ah? Juan el Bautista, ustedes lo ven, ni siquiera se podía comprar ropa a ese muchacho. Dice que su ropa era de camello, ¿verdad? Imagínense qué incomodidad. Vestido con ahí pieles de camello, así medio mal vestido y todo, así andaba. ¿Su comida qué era? Miel y langostas, chapulines, comía medio oaxaqueño, dijera alguien. ¿Qué era eso? Es decir, lo que encontraba ahí en los montes donde andaba. Predicando, perseguido, lo metieron en preso, le terminaron cortando la cabeza. Ay, qué tristeza, ¿verdad? Pregúntese ahorita dónde está. Porque así es. Nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La esperanza de los justos es alegría. La esperanza de los impíos, perecer. Todo lo que un impío espera, nunca lo obtendrá. Aquel que diga, mejor me voy a hacer riquezas, nunca disfrutará de riquezas. Quiero terminar con este versículo, Salmo 40, 1 y 2. Les decía que aquel salmista conoció muy bien la paciencia, porque fue perseguido, le pasó de todo. Por mucho tiempo. Pero él dijo un día, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ya que orar a veces para que Dios nos ayude, nos libre de la aflicción, nos ayude realmente, a veces es difícil y se necesita paciencia. Pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, y dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre leña y sobre peña,
y enderezó mis pasos, transformó mi vida. Ya queremos muchos, ¿verdad? Decíamos de lo instantáneo, ¿no? Queremos resueltos nuestros problemas ya. Pero hay que ser pacientes. Hay que estar esperando la bendición, la cual llegará en su tiempo. Jesús dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que mientras tanto estemos en ese fruto del Espíritu que es la paciencia, y que brille esa paciencia. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser pacientes hasta la venida del Señor, porque nos es necesaria la paciencia en este mundo, Señor, porque es difícil, porque a veces no van las cosas como quisiéramos, pero para eso necesitamos ser pacientes, esperar en el Señor, porque Él trae toda solución, porque hay muchas bendiciones en la palabra de Dios que son para aquellos que han sido pacientes. Porque el lugar a donde vamos es un lugar más allá de nuestra imaginación, todo lo que nos espera, pero debemos ser sabios, pacientes, esperar al Señor. Con paciencia afirmar nuestros corazones para que sigamos siendo pacientes. Bendice de esta manera y fortalece a tu iglesia, Señor, por favor, con paz, con amor, con paciencia, con gozo y todas las manifestaciones del fruto del Espíritu, Señor. Y un día estaremos contigo y tú, Señor, nos enjugarás nuestras lágrimas por haber sido pacientes. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.